Soberanía alimentaria, región Tachicam. Este es nuestro programa, El Banquete de Platón, el espacio que nos ofrece la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para reflexionar sobre los temas que nos ocupan en nuestros días. En esta noche tenemos el privilegio de contar con nosotros con Hugo Ireta. Hugo Ireta es el fundador de la Asociación Ecológica Santo Tomás, que tiene mucha prestancia y una actividad muy impresionante en la región de Tabasco. En este programa abordaremos el tema de la soberanía alimentaria en la región, llamada originalmente por la Fundación Ecológica Santo Tomás como Tachicam, es decir, Tabasco, Chiapas y Campeche. Hablaremos sobre la casa común, un tema de primer orden que gracias al argentino Jorge Mario Bergoglio se ha convertido en un tema de la agenda mundial después de su famosa ponencia en la sede de las Naciones Unidas y que encierra un documento conocido como Laudato Si. El hombre que inventó el fuego, los aviones y pisó la luna, se preguntaba antes del cristianismo sobre el origen y la esencia del mundo, el fin para el que él fue creado. Esa es la gran pregunta de la metafísica. Pero la metafísica dio un giro este siglo con Javier Zubiri, un filósofo español, quien señaló que las respuestas a nuestros problemas no están más allá, sino precisamente dentro de este mundo. Por ello propone una metafísica intramundana, es decir, las respuestas vienen de dentro de nuestro mundo y de nuestro corazón, de nuestras conciencias y de lo que somos nosotros mismos como civilización. La humanidad vive hoy la angustia del exterminio de miles de especies que no volverán a reproducirse en el planeta, la desaparición de millones de hectáreas de bosques y selvas y la contaminación de arrecifes de coral y lagos y mares enteros. Afirmaban los antiguos Maeterlinck en su libro acerca de las abejas que es ocioso preguntarse a dónde va el mundo. El mundo no va para ningún lado si ya llegamos. Lo triste es que después de tantos billones de años no hemos aprendido la experiencia. La experiencia no nos ha servido para nada. Darwin, en cambio, nos da esperanza según la evolución y la selección natural de las especies. Pero no hay evolución posible donde se depreda, se contamina y se mata el ambiente natural. Para hablar de ello, damos la bienvenida a Hugo Ireta Guzmán, miembro, activista y fundador de la Asociación Ecológica Santo Tomás. Bienvenido, Hugo. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación y esperemos que sirva de reflexión lo que vamos a exponer. Pues la primera pregunta que me parece que es natural para nuestro auditorio, ¿qué cosa es la soberanía alimentaria, Hugo? Aquí lo interesante son las políticas que se están instrumentando sobre soberanía alimentaria y lo que se contrapone. O sea, el interés que los gobiernos, sobre todo el gobierno mexicano y en especial el gobierno de Chiapas, el gobierno de Tabasco y de Campeche, pues no están entrando en esta dinámica del asegurar, digamos, la alimentación. Están ajenos completamente. Lo ven como una parte enunciativa, pero podemos poner un ejemplo que no se está viendo esa soberanía alimentaria, sobre todo en el Golfo de México, con un potencial pesquero que tenemos y que se restringe precisamente por una actividad económica que es la petrolera y que no se permite explotar ese recurso que es un potencial para ingesta de proteína, una proteína que nos pudiera estar sirviendo para alimentar sobre todo a la zona de Tachicam. Este nombre de la zona de Tachicam, Hugo, cuéntanos para nuestro auditorio,
Es como esta idea de que esta región era o iba a ser o podría ser el granero de México. Eso es el enfoque, de que era representativo como graneros. Tenemos el plan Palancán, que es el plan Guayacán, tenemos el plan Limón, que en su principio fue fantasioso y se transformó en el plan Chontalpa, y que se abandonó, pero que iban a ser productores de alimentos. Ahí vamos a tener la seguridad alimentaria reflejada, digamos, en estos dos hermosos proyectos, y que se abandonaron. Se abandonaron por la corrupción que ha imperado, digamos, en las instituciones, tanto en lo público como en la parte institucional. Es decir que, podemos decir que a nivel de soberanía alimentaria, Tabasco, Campeche y Chiapas, pero particularmente la región que nos ocupa, ¿está en crisis? Tenemos un problema serio porque se contrapone esa parte que se debe de cuidar, la seguridad alimentaria, con los fomentos y la forma de manejos que se están dando para apoyar, digamos, a empresas productoras de aceite. En el caso de la palma africana y los monocultivos como es el eucalipto y como son las maderables, que hasta ahorita no se ha reflejado, digamos, más que los de beneficios económicos, pero no se está garantizando el alimento. Vemos en cuanto a la inconstitucionalidad del decreto 117, que restringe precisamente ese potencial pesquero en el Golfo de México y que no se permite explotar ese recurso, y pescador que entre se ve como un terrorista. ¿Qué te parece, Hugo, si vamos a un pequeño corte para que nos expliques con más detenimiento qué significa estas políticas, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, sobre la soberanía y la justicia alimentaria en Tabasco? Vamos a un pequeño corte. Estás en el Banquete de Platón, el espacio de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias por continuar con nosotros en el Banquete de Platón. Y el tema que nos ocupa hoy realmente, pues creo que a todos nos preocupa. Hugo, hace un momento nos hablabas de la importancia que tiene evidentemente la tierra, pero no solamente las políticas, sino la orientación de estas políticas o hacia la agroindustria o hacia la soberanía alimentaria. Nos comentabas hace un momento que parece que privan más las políticas hacia la agroindustria. Es correcto, el problema de la agroindustria es brutal porque tiene el enfoque económico, es la captura de divisas. Sobre todo esto se da en los países endeudados y ven un nicho, sobre todo estos tipos de cultivos, porque las grandes empresas transnacionales están dándoles preferencias en cuanto a colocar, digamos, capital en estados como en el nuestro, pues, que en el estado de Tabasco, en el estado de Chiapas, en el estado de Campeche. Lo vemos claramente con esa agresividad con la que está entrando la palma africana, que no beneficia más que para generar divisas. Ok, es decir, quizá de alguna manera estamos repitiendo el esquema que se hizo cuando el tema petrolero viene, se expropia el petróleo, de alguna manera las comunidades no se ven tan beneficiadas por la expropiación, se contamina y se deja la tierra. Sigo reiterando que aquí vemos el potencial pesquero antepuesto para explotar el recurso energético. Ok. Aquí no se está viendo la parte de la soberanía alimentaria y de sino la que se está viendo una captación de divisa económica para desarrollo de otros tipos de actividades distintos, digamos, a asegurar la alimentación. Entonces, ahí hay una pérdida de soberanía y posiblemente los gobiernos no están entendiendo que tienen que prestar atención a este tipo de Es decir, se puede estar reactivando la economía, pero está habiendo una pérdida justamente en el término de la soberanía, pero también de los nutrientes de la tierra. Independiente que tenemos problemas de contaminaciones, hay problemas serios en cuanto a lo que es nuestros cuerpos de aguas y nuestros suelos. Un deterioro tremendo, pues. Notable ya. Notable. Son muy evidentes y pues lo que se está acumulando
estamos hablando que se están haciendo contratos renovables a 25 años, que es una explotación de un proceso que no genera empleos, porque aquí es mano de obra barata y es por temporada, de manera eventual. ¿Qué te parece, Hugo? Invitamos a nuestro auditorio de TV UJAT a que veamos una entrevista que realizamos al señor embajador de la República de Guatemala en Panamá, y él nos hablaba justamente de cómo en ese país, y lo comentamos a propósito porque somos vecinos de Guatemala, ¿qué están haciendo los guatemaltecos en términos de soberanía alimentaria? Les invito a que veamos este pequeño documental del embajador de Guatemala en Panamá, que lo hicimos hace unas semanas. En el área de la seguridad alimentaria, hay una secretaría también que es la Secretaría de Seguridad Alimentaria, específicamente para poder atacar todos aquellos inconvenientes que le vayan a afectar a la población. Guatemala es un territorio de 108,000 kilómetros cuadrados, productor de alimentos, por excelencia. El problema es de que no se le da el valor agregado al producto, porque muchas veces cuando miramos nosotros la cadena del frío o la cadena de conservación de alimentos, tiene un tiempo de vida muy limitado. Pero se están dando pasos en ese sentido para poder ir dándole el valor agregado para asegurar la población tenga los alimentos necesarios. A pesar de ello, hay un área, el corredor seco, que tiene incluso parte del territorio de El Salvador, de Honduras y del oriente de Guatemala, que han escaseado las lluvias por el tema del factor climático. Entonces, el asunto es de que en los primeros años, cuando se dieron estos problemas de seguridad alimentaria, de inseguridad, la población comenzó a levantar la mano y a decirle al gobierno: no tenemos que comer. Bueno, la mano amiga siempre se dio de hermano, se les apoyó, se hicieron campañas nacionales. El segundo año igual no tenemos que comer, pero el tercer año ya dijeron: bueno, si tienes limones, pues haz limonada, tienes que ver qué hacen. Entonces comenzaron los proyectos de introducción de agua, mini riegos, y entonces la gente comenzó a buscar formas de poder sobrevivir. A final de cuentas, en Guatemala, quien se muera de hambre, pues podríamos decir de que es inconcebible, porque tenemos las bondades territoriales de que donde siembras una semilla, y yo digo, aquí nosotros en nuestro país no se da lo que no se cosecha, lo que no se siembra, porque es muy bondadoso, pero siempre existen las limitaciones de los recursos económicos. Muy interesante el discurso, pero se queda en el discurso, y es lo que están utilizando hasta nuestro país. Nuestros gobiernos no están garantizando esa alimentación, porque vemos la calidad en cuanto a la alimentación. Aquí podemos asegurar que tenemos un estado petrolero, pero se van a dormir con una sola comida. En el país de Guatemala tienen los mismos problemas que nosotros, y los procesos y manejos económicos que se están dando en Guatemala se están ya reflejando en Chiapas. Problema alimentario. De alguna manera, como se dice, podemos tener una gran riqueza energética, pero como la gente, no solamente es el tema de los granos, sino también de la desnutrición y de la mala calidad de los alimentos, y de la contaminación también de los mismos. Sobre todo en la contaminación. En el caso nuestro tenemos un problema serio de contaminantes. Bien. ¿Qué le parece si vamos a una pequeña pausa? Estamos en el banquete de Platón y continuamos con este tema que realmente nos ocupa a todos: la soberanía alimentaria. Seguimos en el banquete de Platón, y el tema, gracias con la presencia de Hugo Ireta, activista, integrante de la Asociación Ecológica Santo Tomás, aquí en Tabasco,
que nos está ayudando a esclarecer algunos conceptos que aparentemente son fáciles, pero que no lo son tanto. Uno va al mercado y compra verdura, etcétera, pero no sabe que eso forma parte de algo que se llama justicia alimentaria. ¿Qué es eso de la justicia alimentaria, Hugo? ¿Y cuáles serían en esta región que tú llamas perfectamente bien Tachicam, Tabasco, Chiapas y Campeche? ¿Cuáles serían esos elementos que la integran? El elemento principal es garantizar el alimento. Ese es un derecho humano y que no se está articulando ningún tipo de acciones y que se está promoviendo sobre todo hacia procesos y manejos muy distintos, digamos, a asegurar, digamos, el alimento. Aquí vemos una realidad y el discurso nos da otro. Entonces es serio el problema porque no se están articulando los 3 niveles de gobiernos para poder entrar a este tipo de proceso. Es lamentable que tengamos gentes muy sabias, muy preparadas y no se estén aprovechando esos conocimientos para detonar, digamos, ese campo que está olvidado, ese campo que hasta ahorita no ha detonado. Entonces se habla que tenemos potenciales pesqueros, se habla que tenemos buenos suelos, que tenemos mucha agua, pero hasta ahorita no se ve el reflejo en una calidad de alimento en los tabasqueños, ni en los chiapanecos, ni en los campechanos. ¿Y cuáles serían esos elementos que integrarían esta justicia alimentaria, Hugo? Es hacer proyectos viables, proyectos factibles, concretos, y empezar, digamos, a actuar entre ellos. Una de ellos es los potenciales que tenemos y que lo que podríamos contar es en el caso de Tabasco, Chiapas y Campeche, la ganadería. La ganadería sería uno de ellos. Sería una parte que se podría explotar, pero se tiene que cambiar el modelo. Sí. No se puede permitir continuar con el mismo modelo y colocando la ganadería en un mal uso de suelo, en un sistema donde tenga riesgo. La llanura tabasqueña en especial es inundable y no se puede propiciar ese manejo, mal manejo que se está dando. No orientarlo solamente como al aspecto empresarial, sino al de la soberanía alimentaria. Alimentaria, cambiar el modelo económico. Cambiar el modelo. Y si se puede también explotar esa parte de los excedentes para captar divisas, se puede hacer en el manejo de manera intensiva. Exactamente. ¿Y cuál sería el otro elemento? El otro elemento es la fruticultura. Fruticultura. Desafortunadamente aquí en Tabasco contamos con 2 viveros que está abandonado por los gobiernos, o sea, no le han prestado el interés. Estamos hablando del vivero de las lilias y estamos hablando del vivero de los pinos, que no tienen recursos y que no se le han aportado. En estos 4 años han estado abandonados y están haciendo esfuerzo, y que verdaderamente hay que valorar ese esfuerzo porque están trabajando con sus recursos propios. El gobierno no ha financiado y están en el abandono. Y claro, y hablando de un tema de justicia alimentaria, que es un tema de derechos humanos. Es contradictorio. Exacto. Se supone que es una prioridad, ¿no? La alimentación de la población. Pero yo también he escuchado para nuestros amigos televidentes la famosa revolución azul. Es decir, esto de la maricultura. La maricultura es también otro potencial, pero también con sus bemoles. Tiene el Golfo de México, sobre todo para poder explotarlo, hay que hacer una modificación de fondo en cuanto a las descargas de aguas sin tratamiento, a la contaminación que se da, digamos, en sus descargas en todo el Golfo, y hacer la recuperación de ríos, de lagunas, de esteros. O sea que no se trata nada más de hacer criaderos, No, pues tenemos un problema serio de contaminación. Se hicieron proyectos camaronícolas en el municipio de Cárdenas y demostrado en sitios altamente contaminados. Entonces ahí se está generando un producto
contaminado. Que a nivel internacional, cuando uno quiera competir o cuando uno quiera ofrecerlo en otros lugares, bueno, va a ser simplemente rechazado. Y ¿no? el otro problema que tenemos son esos riesgos de manejo de especies. Se está manejando una especie que en Ecuador pues ha sido muy sensible a plagas, a virus, y se está manejando en el Golfo. Entonces eso es un problema también serio, el control, la regulación. No se debe de, en base a ese protocolo que se da por el caso de Ecuador, no se debe de utilizar esas especies del Pacífico hacia el Golfo. Y sin embargo, los gobiernos lo están permitiendo con las graves consecuencias que esto genera a futuro para nuestras especies. Esto además, perdón que le interrumpa, además agregando que en Tabasco tenemos un grave problema de contaminación en los ríos, no solamente por la cultura o escasa cultura, que también tiene que ver con los sistemas educativos que no enseñan a la gente desde las escuelas a no tirar basura, a no tirar colchones, a no tirar bolsas, envases de plástico, etcétera, y todos los residuos hacia los ríos. Pero además tenemos el problema del plecostomo, de este pez que también ha sido realmente una especie invasora y que está haciendo mucho daño a la región. Viene siendo un problema serio, pues, esa invasión junto con la contaminación. Entonces, se requiere mucha inversión para poder tener ese recurso que se ve como un potencial para la generación de alimento. Es decir, Hugo, de la Asociación Ecológica Santo Tomás, inversión, educación, reorientación de los programas y de las políticas públicas. Y dar preferencia más a proyectos viables, tradicionales, como son pequeños huertos, por la dispersión, por la fragmentación de nuestro suelo, de nuestras extensiones, un manejo adecuado Ok. Pues tenemos, amigos, estos 3 elementos que nos señala la Asociación Ecológica Santo Tomás: fruticultura, ganadería y la famosa revolución azul, que es la maricultura. Podríamos agregar la parte de cereales, la producción de cereales, pero también hay que hacer fuertes inversiones en cuanto a infraestructuras de riego. Lo vemos en el norte, no podemos competir con el norte como en el caso de Sinaloa, como en el caso de Sonora, que tienen fuertes inversiones y están produciendo el alimento. Pues vamos a una pequeña pausa, estimados televidentes, aquí en el Banquete de Platón, y continuamos con la soberanía alimentaria, justicia alimentaria. Gracias por continuar con nosotros en el Banquete de Platón, y estamos con Hugo Ireta de la Asociación Ecológica Santo Tomás. Hace un momento platicábamos sobre justicia alimentaria y nos platicaba de estos 3 elementos que necesitamos fortalecer en esta región de Tabasco, Chiapas y Campeche, llamada Tachicam. Y veíamos cómo el embajador de Guatemala hablaba de lo que hacían en su país, pero esto tiene un protocolo mundial que ha sido firmado por el Tratado de París por 170 países, y específicamente hay un discurso que me gustaría compartir con nuestros televidentes, donde Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, hace una defensa sobre el tema de la tierra, sobre el tema de la soberanía y sobre el tema de la contaminación, de lo que él llama la casa común, justamente en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué les parece si vamos a escuchar esta valiente declaración del Papa Francisco en la ONU? Parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles, los más pobres
son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición del lucro y del poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre. Quisiera ahora que mis palabras fueran especialmente como una continuación de las palabras finales del discurso de Pablo VI, pronunciado hace casi exactamente 50 años. Ha llegado la hora en que se impone una pausa, un momento de recogimiento, de reflexión, casi de oración. Volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro destino común. La genialidad humana bien aplicada ayudará a resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y de la exclusión. Continúo con Pablo VI. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Tremendo el aplauso de todos los representantes de la ONU, Hugo, y el Papa no les estaba diciendo otra cosa, sino que estamos siendo irresponsables y hemos abusado del medio ambiente. ¿Qué te parecen estas palabras del Papa Francisco? Palabras sabias, con alto contenido humano. No se está viendo el futuro, no se está viendo lo que estamos heredando en esa soberanía alimentaria a nuestros hijos. Se está poniendo en riesgo. Y tenemos que ver muy en especial sobre el cambio climático. Ese cambio climático, sobre todo en nuestro país, en donde se habla de cambio climático, pero no se están implementando acciones en cuanto a realizar un programa de adaptación. Entonces, no solamente nos quedaríamos en la parte de adaptación, sino que también en la parte de mitigación, porque no se vale que las empresas generadoras de contaminantes, como es Estados Unidos, pague carbono, captura de carbono en México y pueda derramar hacia la atmósfera, puede emitir a la atmósfera contaminantes equivalentes a lo que está pagando en México por esa captura de carbono, que también es mercenaria porque se ve ya de tipo mercantil, de tipo empresarial, es un negocio. Entonces, tenemos que prestar atención a este tipo de manejos, que los países emisores no se escuden en la captura de carbono para pagos en cuanto a que también ellos tienen que reducir sus emisiones a la atmósfera, porque nos está afectando severamente nuestros climas. Entonces esto también nos pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Pues amigos, este es un tema de ética ambiental que nos golpea a todos y pues nos deja pensando a todos nosotros. Quiero darle las gracias a Hugo Ireta de la Asociación Ecológica Santo Tomás. Hugo, ¿quieres agregar algo? Pues pido ahora a la comunidad investigadora de la UJAT, a los pequeños productores
mayor participación y que estén en una reflexión de que estamos ya en un punto donde debemos de partir para tomar medidas muy adecuadas y acciones que nos deja a futuro una parte promisora. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos hoy en el banquete de Platón. Es una tarea de todos y te damos gracias por seguir con nosotros. Nos vemos el próximo programa a las 19 horas. El banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que te da qué pensar. Que descanses. Buenas noches.